Hoy estamos en el tercer encuentro de este primer ciclo del año y este encuentro es titulado Los microorganismos entre alas, picos y plumas. Hoy nos van a acompañar cuatro ponentes muy especiales, bueno, tres y el apoyo especial de Eliana desde el museo. Así que voy a cederle la palabra a Eliana para que nos presente los invitados del día de hoy. Buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces, como les contó Marisol, este semestre, este ciclo, se van a tratar los microorganismos, pero con relación a las colecciones del museo. En este ciclo, entonces, nos corresponde a la colección de ciencias naturales y específicamente a las colecciones de aves que se encuentran en ciencias. Y estos tres invitados muy especiales son personas que tienen un gran interés tanto por los microorganismos como por las aves, porque les gustan las dos cosas, o sea, combinan esas dos cosas. Entonces eso es muy chévere hoy. Entonces hoy tenemos a la profesora Pilar Jimena Lizarazo. Ella es profesora del Instituto de Biología, es microbióloga. Está Juliana Soto, ella trabaja en el Instituto Humboldt, es bióloga. Y está Andrés Chinome, él es biólogo y está asociado al grupo de investigación de ecología de evolución de vertebrados del Instituto de Biología. Entonces, bienvenidos y muchas gracias pues a todos por estar aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar con Andrés. Entonces, Andrés, sabemos que la diversidad de aves en el planeta es bastante grande, hemos escuchado eso muchas veces, que Colombia es un país megadiverso. Entonces, tú nos podrías contar dónde se encuentran las aves y cómo se distribuyen en el planeta. Eh, bueno, Buenos días, gracias pues por invitarme a hablar de aves que me encantan. Siempre es un placer hablar, digamos, de estos temas. Las aves están en todos los rincones del mundo, prácticamente. Desde la Antártida hasta desiertos, pues en lugares con condiciones ambientales muy extremas, allí están las aves. Actualmente en el mundo se han registrado, o bueno, hasta ahora 10.806 especies de aves. Eh, Aunque se estima pues que este número puede aumentar, hay algunos trabajos que indican que podrían ser 18.000 especies de aves, pero las descritas a la actualidad son 10.806 especies. Y este mapa pues muestra en dónde se concentra gran parte, digamos, de esa riqueza de especies. Los tonos rojos muestran las regiones del mundo en donde hay más de 300 especies de aves en un área de 100 kilómetros cuadrados. Entonces, si lo vemos, la región tropical pues es una de las áreas en donde hay mayor riqueza de especies. Y por supuesto, pues Colombia está allí y en parte por eso es ese número tan elevado de especies para Colombia. Bueno, y entonces nos acabas de contar que Colombia está en esa región tropical. Entonces, ¿cuántas especies se encuentran en el país? Y yo creo pues que la mayoría de personas hemos escuchado que somos el número uno en aves. Contanos un poquito sobre eso. Sí, eso es preciso. Colombia es el país número uno en número de especies de aves. Eh, Se han registrado en el último checklist de la Asociación Colombiana de Ornitología, publicado el año pasado, ellos registran, registran 1.954 especies de aves, de las cuales dos, para el momento de la publicación, estaban en proceso de descripción. De estas 1.954, aproximadamente 1.539 son residentes del país, es decir, están todo el año acá en Colombia. Esta es una diversidad muy alta, una riqueza muy alta, es cerca del 18% del total de las especies del mundo se encuentran en este pequeño territorio en Colombia. Y algunos departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Boyacá tienen más de 1.100 especies de aves, o sea, han registrado más de 1.100 especies de aves. Esto es más de la riqueza de especies que se podría encontrar en un continente como Europa o de las que se podrían encontrar sumando, digamos, la riqueza de especies de México, Estados Unidos y Canadá. Es una riqueza impresionante.
¿Y por qué crees que en esos departamentos en específico se pueden dar esas condiciones de que haya mayor número de especies? Algo que puede, digamos, contribuir a que este, un alto número de especies coexista puede ser una alta heterogeneidad de ambientes, una amplia distribución, perdón, una amplia disponibilidad de diferentes hábitats o de diferentes condiciones. También, pues, Cauca, Nariños se encuentran en toda la región del Chocó y pues estas son zonas megadiversas. Boyacá, por ejemplo, tiene ecosistemas en el Piedemonte Llanero, en el Valle del perdón, el Valle del Magdalena, toda la región andina, todo, digamos, toda esta diversidad de ecosistemas contribuye a que un alto número de especies coexista. Y Esta aquí, es, ¿qué podemos ver, Andrés? Esa es, diversidad. sí, esta es una imagen de lo que muestreamos con redes de niebla en una localidad, en un bosque, digamos, no muy conservado y pequeño, un bosque pequeño en Ituango, a la orilla del río Cauca. Estos fueron capturas que hicimos de aves en un día y vemos cómo en un área tan pequeña hay una amplia diversidad, digamos, no solo de especies, sino también de familias, de órdenes, de formas, de colores. Y esto es lo que podríamos encontrar en cualquier punto, digamos, de Colombia, es una amplia variedad de especies de aves. Entonces, ¿tú crees que con eso que nos acabas de contar debemos sentirnos orgullosos y privilegiados de tener esa gran diversidad? Y además, aparte de esa gran diversidad, hay especies que solo tenemos acá en el país, ¿cierto? Sí, claro que sí, o sea, es un privilegio total pues que podamos habitar o cohabitar con esta diversidad de aves, porque pues esto básicamente es salir a la puerta de la casa para encontrarse con 10 especies diferentes en 2 cuadras que caminemos incluso en la ciudad, en una ciudad como Medellín. Y no solo un privilegio, sino también una responsabilidad muy grande digamos, de todas estas especies, de las 1954, 89 solo se encuentran en Colombia, son exclusivas de Colombia. Aquí en el mapa de la izquierda se muestran las regiones en azul en donde hay más de 3 especies endémicas o exclusivas de Colombia coexistiendo. Entonces, es gran parte, digamos, del país. Los Andes, por ejemplo, el Chocó, valles interandinos y, por supuesto, la Sierra Nevada de Santa Marta, son regiones súper importantes de endemismos y esto pues es una responsabilidad también grande, además de un privilegio. Este es un ejemplo, digamos, de una especie endémica, no solo de Colombia, sino también está solo para el departamento de Antioquia, que es el cucarachero paisa. Es una especie, Triophilus cernae, que fue descrita no hace mucho tiempo, y digamos, todas las decisiones, incluso locales, que se tomen en materia de conservación o de uso sostenible, pues van a afectar estas especies que son únicas. Entonces, digamos, es una responsabilidad muy grande, sobre todo por toda esta cantidad de especies que son exclusivas del país y cuyas decisiones locales tocan directamente su conservación. Andrés, y pues, ¿qué tienen, qué características comparten todas esas aves que son tan diversas? Bueno, sí, hay algunas características que son comunes a las aves, a pesar de la gran diversidad y la gran riqueza, pues no solo de especies, sino de formas, tamaños, colores. El pico es uno de ellos. El pico córneo con una base de queratina, formado, digamos, por dos huesos. Esta es una característica que comparten en todas las aves, pues a pesar de la gran variedad que hay de formas y de colores y tamaños. Igual las plumas son otra característica y las plumas son también muy, ¿cómo decirlo?, muy importantes en la biología de las aves, cumplen muchas funciones y están en todas las aves. Bueno, hay otras características comunes a las aves, pues que ya son pues a nivel, digamos, del sistema óseo, que no son tan fáciles, pues digamos, de reconocer. Pero digamos, si yo creo que si hemos comido en algún momento el pollo, por ejemplo, la pechuga,
pues ese huesito que está en la pechuga, la quilla, esa es una característica que tienen la mayoría de aves. Hay unas especies, un grupo como los ratites, que perdieron, digamos, esta característica, pero en general, o bueno, la mayoría de especies sí la tiene y está muy relacionada con el vuelo. Lo mismo la fúrcula, Perdón Andrés, la quilla, pues como para que los que están acá acompañándonos sepan, es el que está como en azul. En azul, sí. Exacto, sí. Y cuando dijiste ratites, entonces como contarles que son, por ejemplo, las avestruces. Exacto, sí, son especies, digamos, son un grupo de órdenes en donde se incluyen avestruces, kiwi, tinamús, y pues una de las características de estas especies es que no tienen esa quilla, la perdieron, posiblemente con la pérdida también del vuelo. Digamos, todas estas modificaciones óseas que se comparten en todas las aves, se cree que estuvieron pues, de alguna forma promovidas por el vuelo, la aparición del vuelo. Entonces, sí, igual la fúrcula es la que se encuentra en rojo, que son esos dos huesitos, que es el huesito apostador también que está en la pechuga, y una fusión de vértebras, digamos, de vértebras caudales de las aves que da una rigidez también al esqueleto. Estas son como características que comparten las aves. Aparte de eso, pues el esqueleto es bastante liviano y el pico, ¿de qué está compuesto, Andrés? El pico es beta queratina, igual que, digamos, las plumas de las aves, son proteínas. Eso es lo que forma, digamos, la ranfoteca, que es esa cubierta, digamos, del pico que está expuesta o que nosotros observamos. Bueno, Andrés, y entonces ya nos dijiste que está compuesta de esa proteína, pero entonces contanos un poquito cómo es esa estructura de las plumas. Sí, digamos, las plumas están compuestas, digamos, de beta queratina. Cumplen funciones muy diversas e importantes, ya lo había mencionado, el aislamiento, por ejemplo, protección, en la locomoción, en el vuelo son muy importantes y también son utilizadas para comunicar señales a través del color. Y la estructura de la pluma es bien interesante y aquí ya quiero ir introduciendo, digamos, al tema central de este conversatorio, que son estas interacciones de aves con microorganismos, porque muchas de estas interacciones de las aves con los microorganismos ocurren en esta estructura, en estas estructuras de la pluma. Entonces la estructura de la pluma es como un árbol, en la imagen izquierda lo pueden observar en la imagen A, es como un árbol ramificado, entonces tiene un tronco central, un eje central que es el raquis, que es el que está allí coloreado de azul. Este se ramifica en barbas y las barbas se ramifican en bárbulas. Entonces son tres niveles de ramificación que, digamos, se pueden diferenciar allí en la segunda, en la imagen 2, pues, de la gráfica A, de la figura A. Entonces el eje central, la rama central, el raquis que está en azul, las barbas que son en rojo y las bárbulas que están en verde. Nosotros observamos una pluma como una unidad, ¿cierto? Como una unidad compacta, y es muy importante para las aves que se mantenga esa unidad, digamos, cohesionada, pero tienen varias estructuras, como les decía, y estas estructuras lo que permiten es que se den condiciones de microhábitat adecuados para que muchos microorganismos interactúen con el ave, con piojos, con ácaros, con muchos organismos que viven, digamos, en el plumaje de las aves. Es casi como un ecosistema el plumaje de las aves. Y Andrés, disculpa, perdí. No, iba a decir que estas estructuras son tan importantes, pues que las aves han generado ciertas estrategias para mantenerlas y protegerlas. Una de esas es el acicalamiento con aceites de la glándula oropigial para protegerlas, para impermeabilizarlas. Y bueno, y hay otras estrategias que más adelante pues se van a mencionar. A eso iba, eso que nos señalas ahí como glándula oropigial, ¿qué función tiene o por qué, o qué se cree que hacen las aves? Pues hay varios estudios que sugieren que
que cumple una función de protección, ¿cierto? Hay algunos que mencionan que promueve el crecimiento de una microbiota que es benigna porque compite con bacterias que sí degradan el plumaje. Hay otros, digamos, estudios que indican que la utilizan, por ejemplo, los patos para evitar, o digamos, para tener una mejor hidrodinámica en el agua y cosas así. Digamos, hay varias funciones que se han planteado para la glándula y estos son trabajos, es un poco cruel a veces los trabajos que se hacen con la glándula porque lo que hacen es remover la glándula y ver qué sucede cuando se remueve la glándula. Entonces, pero sí hay varias funciones que se han descrito para esta estructura. Estas son unas plumas, digamos, del contorno, pues, o sea, plumas hay diferentes tipos, también dependiendo la función que cumplan. Las plumas del contorno son las que brindan esa protección o ese aislamiento del cuerpo del ave y se reconocen porque son simétricas. Es decir, las barbas al lado y lado del raquis tienen la misma distancia, como se ve en esta imagen del lado izquierdo. Pero todas las plumas tienen esta estructura básica de un eje central y de una ramificación. Las plumas, digamos, como lo mencionaba, su estructura o su forma depende, digamos, directamente de la función. Por ejemplo, las plumas del vuelo son asimétricas. Tienen un lado, digamos, a un lado del raquis está más desgastado que otro. Y pues, esto se cree que es por el desgaste o la fricción con el aire, pues, en el vuelo. Entonces, ¿tú por qué crees que es importante esa complejidad de la estructura de las plumas y qué tiene que ver esto con el color? Sí, entonces, bueno, les mencionaba que esta complejidad estructural es la que genera un microhábitat adecuado para muchas interacciones con microorganismos, pero además son muy importantes en la biología de las aves porque, entre otras cosas, se puede producir color en estas estructuras, de acuerdo a cómo están dispuestos varios elementos, digamos, de estas estructuras y de nanoestructuras de la barba, de las bárbulas. Esto produce colores y esto podría hacer que, digamos, produce colores. Este mecanismo de producción de colores se llama colores estructurales y digamos, como ocurre es como un prisma y es que estas estructuras y las nanoestructuras de queratina, por ejemplo, o de pigmento, modifican o descomponen la luz y reflejan unas longitudes de onda que son los colores que nosotros vemos. Aquí hay algunos ejemplos, digamos, de colores estructurales, como está en esta Dagnes, este azul, el ala de este loro, y la corona, digamos, de este Ornitorhynchus coronatus, pues que es impresionante. ¿Sí? Esta cresta seguro comunica señales, muy posiblemente comunica señales y muy posiblemente es utilizado para conocer sobre la condición de esta especie. Y este color o este fenómeno, por ejemplo, la iridiscencia, como ocurre en la punta, digamos, en el ápice de las plumas de la corona de esta especie, se da gracias a que hay un ordenamiento particular o una configuración muy especial de las moléculas de queratina y de pigmento en las bárbulas de estas plumas. Entonces, si bien, digamos, estas microestructuras o nanoestructuras son súper importantes para la producción de color, pues esta misma estructura pues puede ser contraproducente para la biología de las aves porque brinda también condiciones para que muchas interacciones ocurran allí. Bueno, Andrés, y hay, o sea, con todo esto que nos has contado, ¿existen entonces algunos organismos que puedan llevar a que se produzcan esos cambios de color en el plumaje? Sí, sí, y justamente es por modificación de esas estructuras en la pluma. Entonces, este es un estudio muy, muy interesante en un ave
Cialia cialis es la especie, y lo que muestra es que la degradación de estas estructuras y nanoestructuras ocasionan una variación en el color, un cambio en el color de la especie. Y digamos, si tenemos en cuenta que el color o que las plumas pues cumplen funciones importantes en la fisiología, pero además también en la comunicación de señales, esto podría tener como implicaciones en el comportamiento de las aves. Entonces, este estudio, en la parte izquierda, se ve cómo se ve una de estas estructuras de la pluma, una barba degradada por una bacteria, y en la otra imagen se ve una barba sin degradar. Lo que muestran las gráficas del centro es que hay un desplazamiento y un cambio en la expresión del color en la barba en la que está degradada. Y esto es bien, bien interesante, digamos, a nivel del comportamiento, como lo menciono, porque existen algunas estrategias para evitar que esto ocurra, y las aves, digamos, por ejemplo, que habitan lugares donde esta degradación puede ser muy amplia, puede ser muy, muy alta, pues pueden haber generado ciertas estrategias para poder lidiar con esto de la degradación del plumaje. Pero entonces cuando dices degradación del color, ¿es como que se hacen más opacos o pues como pierden algo de brillo, como para que todos podamos entender? Eso, entre otras cosas, sí, es justo eso, es no solo que el color cambia, que hay un desplazamiento, digamos, en el hue, en el croma, en el espectro, es decir, azul lo dejo de ver azul y lo veo en otro matiz del color. No solo eso, sino también el brillo, y el brillo o la saturación, pues son características del color que se han relacionado mucho con la selección sexual, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, se ve más opaco, se ve menos brillante, menos saturado el color, y también puede verse de otro color. Esos son los cambios que se pueden ocasionar por la degradación, digamos, de estas estructuras y nanoestructuras. Qué interesante, o sea que eso podría llevar a que haya como algún tipo, esa especie, ese pajarito tenga algún problema de conquistar una hembra. Por ejemplo, exacto, sí, por ejemplo, podría ser, si la selección de pareja, digamos, se hace a través del color, sí, seguramente sí le va a ir mal, pues. Y bueno, esto, digamos, todas estas consecuencias que puede tener en el color, en la estructura de las plumas, en la interacción con microorganismos, pues ha abierto unas perspectivas de investigación muy interesantes y muy grandes. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo varía el color de las aves en una escala espacial. Puede ser debido a cambios en el ambiente, debido a cambios, digamos, en las condiciones como de radiación, de microhábitat, de hábitat como la vegetación. Y lo que se ha planteado pues, es que los microorganismos podrían explicar por qué se da este tipo de variación. Entonces, hay una regla, que es la regla de Glogger, que describe, digamos, parte de esta variación, y lo que predice esta regla es que las aves son más oscuras en lugares donde la humedad es más alta, ¿cierto? Y una de las hipótesis que se ha planteado para explicar esta regla o qué hay detrás de esta regla es justamente la interacción con microorganismos. Y digamos, lo que hay detrás de esta hipótesis es que en lugares donde la degradación puede llegar a ser puede ejercer una presión selectiva muy fuerte, puede ser un problema muy grande para las aves, los fenotipos son diferentes, los colores son diferentes, y las nanoestructuras digamos, son más gruesas, por ejemplo. Entonces, esta variación del color explicada a través de la presión que pueden ejercer interacciones con microorganismos es un tema que hay un montón de cosas, pues, digamos, por trabajar y por responder. Es un área de investigación que se ha planteado y que recientemente pues se ha trabajado mucho. Esto lo menciono como para resaltar
digamos, la importancia de las interacciones con microorganismos que ocurren en las plumas, ¿no? Y son interacciones que nos pueden parecer invisibles, ¿cierto? Porque son a una escala muy, muy, muy pequeña, pero que pueden ocasionar grandes cambios a nivel macro, como por ejemplo el color de las aves. ¿Qué nota eso? Bueno, Andrés, muchas gracias por esto que nos has contado. Entonces ya le vamos a dar paso a Juli para que nos hable un poquito de sus experiencias. Entonces, Juli, ya con todo esto que nos ha contado Andrés, que nos ha hablado sobre las aves, sobre la diversidad, los tipos de plumas, colores, tú nos podrías contar entonces cómo es eso de que un ave sea un ecosistema emplumado y qué tipos de interacciones puede tener o qué tipos de organismos pueden estar en ella. Listo, Eli, muchas gracias primero por la invitación, a Andrés y a Pilar también y al Micromúa por este espacio tan chévere para hablar de estos temas que nos interesan bastante. Entonces, bueno, acá como vemos en esta imagen y hablando pues como de un ave como ecosistema, muchos nos preguntaremos o se sorprenderán, pero ¿cómo así un ecosistema no es un páramo o el bosque seco? Pero pues aquí lo queremos traer mostrando pues como esta capacidad de interacción tan grande, pensando pues que el ecosistema es el conjunto de características que tienen vida y características que no tienen vida, ¿no? De alguna manera, pero que allí sucede pues un montón de interacciones entre todos los componentes de este ecosistema. Entonces, podemos pensar y hablar de un ave como ecosistema porque así como nos ha ilustrado Andrés con algunos ejemplos, pues las aves tienen interacciones con un montón de organismos que no vemos pues como a simple vista, pero pues que allí están y que suceden diferentes procesos e interacciones incluso entre ellos. Entonces tenemos diferentes organismos, pues desde virus, bacterias, artrópodos, que están tanto en la parte externa o en la parte interna de las aves y que no están allí ellos solitos, sino que también hay pues unas diversas redes de interacciones que suceden entre ellos. Entonces, bajo esta concepción, pues podemos como decir el ave, pues como este ser emplumado, con este pico, estas características tan singulares y especiales, también pues es un ecosistema que si hay muchas personas que están acá en la sala y de pronto han tenido la oportunidad pues de ver a las aves a través de binoculares y ver pues y apreciarlas, pues es mucho y más allá pues impresionante como a este nivel de observar toda esta diversidad de organismos que también habitan en estas aves y en estos pues ecosistemas emplumados. Bueno, Juli, y pues cuéntanos entonces, espera un momento, ya, cuéntanos entonces un poquito de estos organismos que no son micro, ¿cierto? Pero que son pequeños y que la microbiología también se ha encargado de estudiarlos. Cuéntanos un poquito de ellos y pues cómo es esa interacción. Listo, Eli. Sí, acá, como veíamos pues en la imagen de la diapositiva anterior, hay un montón pues de organismos allí, ¿no? En las aves. Y hay diferentes interacciones por ejemplo, pues de las más reconocidas que escuchamos, pues porque también le ocurren al ser humano con otros organismos, es por ejemplo el parasitismo, o ya en organismos pues como marinos, por ejemplo el mutualismo, que resulta pues en una interacción de beneficio para ambos organismos. Entonces hay diferentes interacciones y también como niveles de esas interacciones. Y uno de los organismos pues que vive, o grupo de organismos que vive en la anterior, en este ecosistema emplumado y después pues de este preámbulo que nos hizo Andrés, a estos microhábitats de las plumas, son estos pequeños ácaros, pues muchos hemos tenido algo que ver con diferentes tipos de ácaros en nuestra vida, bien sea pues en los que uno se le pegan caminando en el monte o los ácaros pues de, no sé, las camas, los colchones y por ejemplo en nuestro rostro permanentemente tenemos interacciones con ácaros invisibles pues a nuestros ojos.
Y unos muy especiales son estos ácaros que habitan en las plumas. Entonces, como vemos en esta fotico aquí de un ala extendida, podemos ver como unas pequeñas rayitas que solamente las podemos ver si nos enfocamos muy bien que esto está allí. Y como les explicaba Andrés de la estructura de las plumas, ellas se insertan como entre estas barbas, como en estas hendiduras que forman como esta estructura de las plumas. Y acá a la izquierda vemos, es simplemente pues como para ilustrar la diversidad de formas, de tamaños, de increíble pues morfología que tienen estos organismos, y que también existe una gran variación. Acá no se ve muy grande, pero en la parte de abajo son como los diferentes grupos de aves en los que se encuentran diferentes tipos de ácaros. Entonces, las aves y con estos microhábitats de las plumas han sido pues han proporcionado también hábitats para impulsar pues como una diversificación muy grande de estos organismos. Acá en la figura de abajo vemos un ácaro de estos vistos pues a través de microscopía especializada en la que se pueden ver pues como relieves, colores, formas detalladas de estos organismos increíbles. Entonces, eso, como les decía, existe una amplia gama como de tipo de interacciones y entonces es natural que nos preguntemos como, bueno, ¿y estos organismos están allí en las aves? Y a veces es muy impactante cuando nosotros a través de las redes de niebla cogemos un ave y la podemos manipular y observar en detalle en la mano y le vemos un montón de estos punticos en el cuerpo y uno pues como le da sensación de eso está haciendo ahí algo malo o tiene como esta sensación de, sí, como lo que nos producen todos estos bichitos. Pero pues en realidad, y pues hay muchos investigadores, muchas escuelas de investigación que se encargan de abordar qué tipo de interacciones son las que suceden entre estos organismos y las aves. Y pues hay diferentes hipótesis, ¿no? Como decía Andrés, siempre hay como perspectivas abiertas de proponer hipótesis, de refutarlas, de volver a proponer algo. Y este ha sido un caso muy particular con los ácaros porque primero dicen como algunas escuelas dicen son parásitos porque le producen algún daño estructural a las plumas, por ejemplo, acá como vemos a la izquierda, si son abundantes, pueden pues como causar daño. Pero hay otros que proponen y dicen como no, parece que ellos obtienen, también las aves obtienen algún tipo de beneficio porque pueden limpiar las plumas y consumir algunos organismos que pueden generar daños a las plumas. Entonces esto es súper dinámico y pues varias investigaciones como acá lo muestro lo abordan. Y acá nuevamente a la derecha hay gracias pues a las nuevas tecnologías de maximizar toda esta diversidad y formas, entonces han realizado pues algunos estudios más allá como a otro nivel de interacción y es como bueno, ¿y estos organismos de qué se alimentan y probablemente esto qué puede implicar? Entonces acá para contarles básicamente que estos ácaros de las plumas en muchos han encontrado que se alimentan de algunos hongos que son microscópicos que se encuentran en las plumas y también se alimentan de algunas otras bacterias. O sea que hay un nivel de relación así Sí, digamos, desde lo macro hasta lo micro, desde aves, pues, y aves dentro de su ecosistema, pasando por ácaros y luego microorganismos dentro del ácaro. Sí, ahora ya Pilar nos va a contar un poco mejor cómo es esta microbiota, cómo se adquieren las aves, pero pues uno se pone a pensar y cuando es un observador pues de las aves y las ve que se mueven por tantos lados, que a veces pues están en contacto con muchas superficies, dirá pues qué más no obtendrán de allí y estos organismos que viven intactamente para siempre, pues los ácaros de las plumas tienen todo su ciclo de vida en las plumas del ave, entonces todo lo que el ave también interactúe con el medio, pues va a tener que interactuar también de alguna manera. Entonces esta parte pues como de diversidad y de interacciones a múltiples escalas
como cuando uno piensa en un ave y en los organismos asociados, es bastante rica y pues grande. Es muy chévere este tema. Y aquí ya como para darles un poco una imagen como más visual a través de estos colores, y es que cada una de estas columnitas representa abajo esos nombrecitos pequeños, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha, son especies o grupos de estos ácaros de las plumas, y esto es a través de estudios moleculares que detectan qué tipos de bacterias a la izquierda y de hongos a la derecha encuentran como en los tractos digestivos de estos ácaros de las plumas. Y acá simplemente es para ilustrar un poco como esta diversidad que también se encuentra a ese nivel, ¿no? Ya ahora vamos con Pilar a hablar y a enfocarnos un poco más en detalle de bacterias y también algunos hongos, pero esto es como para dar pues un ejemplo ilustrado como de esas interacciones a ese nivel. Bueno, Juli, y pues sí, sería muy bacano que nos pudieras contar por qué te interesaste como por este tema, o sea, trabajando con aves, ¿cómo fue que llegaste a interesarte tanto por esos organismos que no son microscópicos, pero que sí tienen pues como una relación con la microbiología y con las aves? ¿Cómo es esa interacción? Listo, sí, yo pues principalmente en mi vida pues académica y desde la biología, desde la universidad, pues me interesé mucho por las aves, pero pues eso implica aprender a conocerlas y pues conocer y tener experiencia en diferentes formas de cómo estudiarlas, ¿no? En diferentes metodologías. Entonces, en una de mis primeras experiencias en la universidad, eh, con un grupo de investigación en la universidad, teníamos un pequeño proyecto en un páramo de Boyacá y allí pues cogíamos las aves en las redes de niebla, les tomábamos algunas medidas, fotografías, y entonces cogimos varios colibríes. Las tierras altas pues de Colombia tienen una enorme diversidad de colibríes y son muchos los que caen en estas redes de niebla. Entonces, cuando yo los extraía, pues con mucho cuidado, y ya más adelante vamos a hablar de esto, de estos métodos pues de manejo de aves, yo empecé a verles como punticos que caminaban en el pico y pues a mí eso me impactó mucho y tuve mucha curiosidad porque no sabía qué era, pero sí veía pues que se les metían en las narinas de las aves, se le movían hasta la punta, caminaban, y eso pues me generó bastante curiosidad. Y también en esa misma salida pues de campo, hay unas plantas muy bonitas en el páramo, las que dan los frutos de uva camarona, que son pues estas flores pendulares, y resulta que por casualidad observamos una y tenía de estos bichitos, pues eran demasiado parecidos. Y entonces ya luego a través precisamente, y recalco, la observación de campo es muy impresionante y podemos pues todos ser científicos en potencia, pues solamente por tener a disposición esta capacidad. Y es que, entonces, claro, ya observé como esto puede tener alguna relación con que, claro, los colibríes visitan las flores y si los bichitos están en las flores, entonces, ¿qué pasa ahí? Si te vuelves por un momento a la anterior, entonces luego ya pues en la casa, pues buscando en internet artículos, averiguando, pues ya habían, por supuesto, bastantes estudios e información del tema y resulta que estos son otros tipos de ácaros diferentes a los de las plumas y pues resulta que como lo observamos en campo, pues ellos viven y se alimentan en las flores. Ellos principalmente consumen néctar y polen, pero claro, ellos necesitan, el recurso es limitado y necesitan moverse entre el recurso. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que tomar el avión Qué más lindo. cercano, pues en los picos de colibrís? Que también si uno se pone a pensar y a ver, pues son llegadas y los colibrís hacen visitas muy rápidas a nuestros ojos. Entonces, ya se imaginarán ustedes también la velocidad con la que estos pasajeros de los aviones tienen que abordar cada vuelo. Entonces fue algo súper fascinante, con algunos compañeros pues exploramos un poco el tema, recolectamos algunos
de estos ácaros, y acá esta imagen que ven a la derecha es uno de estos acaritos montados y pues observados, y una foto bajo el microscopio. Entonces eso ahí como que empezó, y esta fue una primera acercamiento pues a este mundo de las aves como ecosistemas que interactúan con muchos pequeños organismos. Y aquí estas son las flores de las que nos Y hablabas ahorita. esas son las flores que son pues de estas flores pendulares que visitan mucho los colibríes en tierras altas. Y bueno, nosotros como los vimos algunos como sí en la parte más externa, pero quisimos ver cómo estaban o si estaban pues qué tan adentro de la flor. Entonces cogimos algunas florecitas y ya en el laboratorio hicimos unos cortes y pudimos, pues acá en la imagen de abajo se ve esos punticos blancos, efectivamente son los ácaros. Entonces estos son como para que no nos confundamos, nuevamente recalco que son diferentes los de las plumas y estos. Y esta interacción que se da como de transportar, cuando un animalito se transporta en otro y no lo utiliza para nada más, ni le hace ningún bien ni ningún mal, esto es un proceso, un fenómeno que se llama foresis, pues para los curiosos que quieran ahondar en el tema. Listo, Juli, muchas gracias, qué linda esa historia. Bueno, entonces ya entrando como más a fondo en el tema de los microorganismos, entonces Pilar, ya que nos contaron todo esto tan fascinante de las aves y esas interacciones, cuéntanos tú qué es eso del microbiota o microbioma que han hablado tanto Andrés y Juli, y cómo se da ese establecimiento en los animales. Bueno, Eli, gracias por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas, que no me había dado cuenta que tenemos también una riqueza boyacense hoy participando aquí, y también agradecer a todos los que nos están escuchando desde sus casas. Sí, me toca como la parte más difícil, porque si bien todos conocemos las aves, claramente lo dijo Andrés, son cotidianas, hacen parte de nuestra vida, además son lindas, fotogénicas, carismáticas y nos gusta verlas. Pero aunque no lo crean, los microorganismos también están ahí, hacen parte de nuestro cotidiano. Entonces, como para comenzar y que nos centremos en qué son los microorganismos, quiero que juntos hagamos un ejercicio mental. Todos vamos a imaginarnos una regla. Tengo una aquí en particular, es el tamaño de la regla, y vamos a localizar aquí los centímetros, y esos centímetros lo vamos a dividir en los 10 milímetros. Bien. Ya tenemos esos milímetros visualizados, y vamos a cerrar los ojos y hacer el ejercicio mental de dividir ese milímetro en 1000 partes iguales. Puede parecer difícil, pero hagamos el ejercicio. 1 milímetro dividido en 1000 partes iguales. Bien, ya lo dividimos y podemos tomar 3 partecitas de esas 1000, y eso más o menos corresponde a 3 micras, que sería el tamaño, la longitud de un bacilo, que tiene una forma de bastón, es un filamento que tiene esas 3 partecitas, y de ancho va a tener la mitad de una de esas partecitas. Entonces comparemos el tamaño de un ave, el tamaño de un ácaro, y comparemos el tamaño de ese microorganismo. Y particularmente les estoy hablando de un microorganismo que tiene esas dimensiones, 0.5 micras de ancho por 3 micras de longitud, que corresponde a una amiga cotidiana nuestra que quizás ya hemos escuchado hablar, y que es Escherichia coli. Escherichia coli, como lo podemos ver, se encuentra en el intestino humano, en el intestino grueso. El intestino grueso tiene más o menos entre 1 a 1,5 metros de longitud, y el intestino delgado llega hasta 6 metros de largo. Entonces imagínense en ese intestino, esto que estamos observando en la imagen de la derecha, unas microvellosidades. Y en esas microvellosidades, el campo, así el universo entero, el planeta entero que tienen los microorganismos para colonizar. Y hoy sabemos que de la microbiota, que es todos los microorganismos que nos componen, que tenemos en la superficie de la piel, en la microbiota oral, tenemos 1% de nuestras células corresponderían a las células eucariotas humanas, ¿cierto? Que correspondían a los órganos, a la piel. Pero el 99% de lo que nos acompaña a ese microbioma, que es ese conjunto de microorganismos, son el 99.9% de lo que nosotros somos. Entonces yo molesto a mis estudiantes y les digo, ustedes no están solos, están muy bien acompañados.
Sí, Y somos más bacterias pues que personas. según sí, eso. podemos verlo así exactamente. Y con un dato súper interesante que nos dio Andrés, Andrés nos dijo que podemos llegar a tener en Colombia 1.539 especies de aves. Entonces, en ese espacio geográfico que limitamos como Colombia, 1.539 especies diferentes, obviamente, de aves. Y nosotros en nuestro microbioma tenemos más de 1.000 especies. Sorprendente, ¿no? Sí. Y como Bastante. Juli nos llevó a pensar a las aves como un ecosistema, nosotros somos un ecosistema también y están ahí. Y fíjense que ustedes y yo, espero todos estemos aquí sanos. Es una microbiota que está ahí haciendo un efecto positivo. Nadie está enfermo, ¿cierto? Espero que nadie esté enfermo en esta charla. En la siguiente diapositiva, como para aterrizarnos un poquito de cómo adquirimos esa microbiota, al igual que cuando nosotros nacemos y comenzamos a ser amamantados en ese proceso tan importante que es la lactancia, igual sucede con los polluelos cuando eclosionan de los huevos, ¿cierto? El primer contacto que van a tener es con el nido, con los materiales en que sus padres elaboraron el nido, que van a tener con seguridad microorganismos. Así comienzan a desarrollar su plumaje y adquirir esa microbiota. Y la microbiota oral, que va a ser parte de su sistema digestivo, también con los alimentos que sus padres le van a dar y lo que ellos comienzan a picotear dentro del nido. En esta figura del lado derecho les estoy mostrando los diferentes compartimientos que tiene el sistema digestivo de las aves. Como nos decía Andrés, nos hemos alimentado en algún momento de aves, entonces como que los conocemos y son más familiares. Pero aquí quiero que todos pensemos que en ese sistema digestivo lo que tenemos son compartimientos que van a ser microhábitats para los microorganismos. En este caso particular, esos microhábitats van a variar de acuerdo al pH. Van a haber compartimientos que son más ácidos y compartimientos que son más alcalinos. Y de acuerdo a esos hábitats que van a ser como si fuera alta o baja temperatura, por ejemplo, los microorganismos se van a establecer en cada uno de esos comportamientos. En la siguiente diapositiva, Marisol, vemos algunas especies bacterianas que quiero que comiencen a hacer nombres familiares para ustedes, así como el canario, el loro, esos también pueden llegar a ser familiares. Y sabemos que en las aves, y nosotros también, y muchos animales, tienen como microbiota normal un grupo particular que son los lactobacilos. Entonces, un porcentaje muy alto de ese grupo lactobacilos se encuentra en el sistema digestivo de los animales. Entonces, cuando pensemos en los lactobacilos, podemos pensar en lacto de leche, porque ellos producen a partir de la fermentación ácido láctico, y bacilos porque tienen esa forma de bastón. Son bacilos mucho más largos que acabo de mencionarles, como Escherichia coli. Y ese grupo también es el que todos conocemos y que utilizan para fermentar y hacer yogur y hacer kumis que consumimos naturalmente. Entonces, para que sepan que esa microbiota está ahí, en este caso particular la microbiota intestinal tiene funciones específicas, están ahí cumpliendo una función para nosotros. Y en la siguiente diapositiva, los autores de este trabajo nos muestran 4 funciones, quiero resaltar 2. La primera, y que es muy importante, es que esa microbiota intestinal está ahí para ayudarnos a degradar compuestos que nosotros naturalmente no degradamos y que las aves naturalmente no degradan. Entonces, ellas ayudan a la digestión y a la hidrólisis de esos sustratos. Y otra función muy importante es que ellos funcionan, actúan inhibiendo la proliferación de microorganismos que pueden llegar a ser patógenos. Entonces mantienen el ecosistema en equilibrio. Se nota. Bueno, entonces aquí nos estás contando ese establecimiento, esa microbiota en el sistema digestivo, pero ellos también tienen microbiota en la piel, en el plumaje, en este caso, ya sabes, y cómo se establece. Sí, como nos decía Andrés, entonces ellos hacen acicalamiento, ¿cierto? En los procesos de cortejo también pues tienen interacción con otras aves, y este es un caso muy particular y muy bonito. Fue durante la pandemia del año pasado. Vemos una guacharaca que está forrajeando, ¿cierto? Y con seguridad va a tener contacto en las patas, en el pico, con microorganismos. Del lado derecho les coloqué una foto que es quizás común para quienes salen a campo, que es encontrar cuerpos fructíferos de hongos sobre la superficie de las hojas que están en descomposición. Entonces es una forma en que en el pico y en las patas las aves pueden adquirir esta microbiota. En la siguiente diapositiva también hay un comportamiento natural de las aves para cuidar su plumaje, y es que hacen unos baños en tierra. Esto fue una vez pajareando
el resultado de unas aves que se revolcaron literalmente en esa arena. Y también observamos en el centro un video de un Dryocopus atrás de mi oficina en el bloque 7, un carpintero que estaba tomando un baño de tierra. Y Todos el esos otro videos, perdón, el de la guacharaca también fue acá en la universidad, ¿cierto? sí, sí, fíjate lo que decía Andrés, o sea, es muy fácil verla, ¿cierto? Vamos a ver que con los microorganismos hay que hacer un procesito, una metodología para poderlas ver, pero yo espero que hoy aprendamos todos a verlas y ojalá los sorprenda. El último video que observamos del lado derecho también fue en el campus, fue en el parqueadero de la universidad la semana pasada, que tuvimos este periodo de lluvias aquí, ya tenemos calorcito, y vemos dos aves que se están bañando. Entonces, de esa forma, ellas intercambian y están regulando la microbiota que tienen. Igual que cuando ustedes se cepillan los dientes, hacen exactamente la misma función, hacen una regulación de esa microbiota. Bueno, y entonces ya nos contaste cómo la adquieren, pero entonces cómo desde la microbiología se estudian estos organismos que nos rodean por todas partes. Sí, realmente estudiarlas en microbiología tienen dos, y estudiar particularmente la microbiota de las aves tiene dos de muchas factores que tenemos que tener en cuenta como relevantes. Y el primero es el cuidado del ave, ¿cierto? No podemos maltratarla, así como Juli nos comentó, o sea, hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que cuidar su vida. Y otra que es súper importante en microbiología es hacerlo en condiciones de asepsia que aseguren que la microbiota que estamos estudiando es la microbiota del ave y no del quien está manipulando o del entorno. Entonces, cuando trabajamos en esto, lo que hacemos es que empleando las redes de niebla, tomamos las aves en condiciones de asepsia y podemos manipularlas haciéndoles como unas caricias en el plumaje con un hisopo de algodón, con un aplicador. Entonces podemos hacer esa metodología y lo llevamos a un medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Un medio de cultivo básicamente es un sustrato que puede ser líquido o sólido, en el que le estamos dando a los microorganismos sus nutrientes para que se desarrollen y crezcan. Básicamente son una fuente de carbón, una fuente de nitrógeno, darle como una azuquitar y darle una fuente de proteínas para que se puedan desarrollar. Lo que observamos del lado derecho es una caja de Petri, las que usamos en el laboratorio, es un material hecho de vidrio, el señor Petri fue quien las desarrolló, y tenemos como una gelatina. Imagínense una gelatina que ustedes hicieron con muy poquita concentración de agua, o sea, queda en un estado mucho más sólido. Y ahí están esos nutrientes dispersos para que los microorganismos puedan crecer. Uno de los métodos que empleamos está en la siguiente diapositiva, y es la impronta directa. Tomamos el ave y con mucha suavidad la estamos colocando sobre la superficie de esos agares. Bien, y el resultado que tendríamos después de ese tiempo en que le demos las condiciones óptimas de crecimiento, de temperatura y esos nutrientes a las aves, observaríamos en la caja de Petri lo que se observa del lado derecho, o sea, un montonón de puntitos que aquí entre nos son los microorganismos ya que se desarrollaron. ¿Cómo se desarrollan esos microorganismos? Y como para que todos acá nos vayamos ya con la idea de cómo son los microorganismos y cómo es que se ven, en la siguiente diapositiva vemos un zoom de esa caja de Petri. Y si todos nos acercamos al computador, vamos a ver una colonia, y escogí particularmente una amarilla, pues, que es como, no es como el ave amarilla preciosa, pero es una colonia muy llamativa. ¿Y qué es una colonia? Una colonia es el resultado del crecimiento de una célula. Entonces, en el video del lado derecho observamos un puntito que corresponde a una célula. Y lo que vamos a ver activando el video es cómo ella comienza a dividirse. Una célula bacteriana se divide por fisión binaria, quiere decir que una célula da origen a 2 y esas 2 a 4, y así vamos a tener un crecimiento exponencial. Cuando en ese tiempo de incubación, dándole las condiciones de crecimiento óptimo de temperatura, pH y las condiciones del medio de cultivo, alcanzan a más o menos 1 millón de células, se hacen visibles. Y se hacen visibles en esa forma de colonias. Entonces lo que vemos aquí es este conjunto de microorganismos de células bacterianas se encuentran en esta colonia. Son colonias de bacterias. En la siguiente diapositiva traje aquí como un ejemplo de cómo sería una colonia de hongos, pero estoy seguro que todos han visto en la casa este detallito. En la arepa, en las fresas, en el tomate, en el pan, es muy común que nos suceda eso. Entonces el ejemplo típico que me gusta mostrar es el de la naranja, que a veces nos pasa, ¿cierto?
Y lo que vemos es que hay una estructura que crece sobre la superficie de la naranja, pero si lo miráramos microscópicamente es una red de hifas, son como raíces y raíces que produjera ese hongo al interior del material en el que está creciendo. Entonces son colonias que llegan a ser muy diferentes de las colonias bacterianas por su apariencia. Y si hiciéramos un zoom en el microscopio a una preparación, por ejemplo, de la naranja, lo que veríamos en este caso particular son estructuras de hifas aquí en la parte inferior, y hacia la parte superior que vemos como unos penachitos son los conidióforos. De los conidióforos salen las conidias, que son las células asexuales que se distribuyen. Y si no tenemos, por ejemplo, cuidado en la nevera y sacudimos mucho esa naranja, vamos a ver que todo en la nevera termina contaminado con este material. Este es un hongo particular y yo creo que a todos les ha sonado, así como los lactobacillus, la Escherichia coli, Penicillium, es el hongo del cual Fleming obtuvo la penicilina, que pues muchos de ustedes hoy empleamos, y es, fíjense, un producto que ha beneficiado a la humanidad y que su origen es microbiano. Bueno, y entonces ya nos contaste de bacterias y hongos y vimos que evidentemente son muy diferentes como se notan, ¿cierto? Eso depende de la, por así decirlo, comida, de esa gelatina que se le echa a la cajita de Petri, o cómo sería ese establecimiento pues de las colonias. Claro, como decía Juli, salir a campo y emplear unos binoculares o a simple vista podemos observar las aves. Aquí sí tenemos que cultivarlas en esos medios de cultivo que cuando son sólidos denominamos agares. Es el agare, el agente solidificante. La gelatina no se emplea porque por la temperatura en que se funde pues no es la óptima. Y sí, depende del medio de cultivo. Entonces aquí trajimos como unos ejemplos. En la parte superior observamos, en la superior izquierda observamos colonias que aquí entre las colonias de levaduras, que son hongos, y de bacterias, son muy parecidas. Entonces, en la apariencia en agar sólido se ven muy parecidas. En la siguiente, que es la segunda caja de Petri superior, les estoy mostrando el cultivo de Escherichia coli, esa célula que nos imaginamos ahora en ese milímetro dividido en 1000 partes. Cuando la manipulamos y hacemos un sembrado específico en el laboratorio, empleando un material específico que es el asa, podemos hacer estas estrías y particularmente en este medio de cultivo produce iridiscencia, es la única. Entonces es muy fácil reconocer y saber qué es Escherichia coli. Y son fascinantes los microorganismos porque de acuerdo al medio de cultivo pueden producir pigmentos. Entonces le traje estos dos ejemplos, el amarillo y el rojo. Y el rojo es una de mis bacterias favoritas, que es Serratia marcensis, y la historia es muy particular y quizás si pensamos que están en las aves podemos llegar a inferir algunas cosas. El caso de Serratia marcensis es que en algún momento la encontraron, observaron que en el manto de una virgen estaban comenzando a aparecer manchas rojas. Y claro, lo primero que se imaginaron es, no, la virgen está sangrando. Y ya con un estudio microbiológico se dieron cuenta que lo que sucedía es que estaba ese manto colonizado por esta bacteria que crece de esa forma particular a temperatura ambiente y produce ese pigmento. Es una alteración netamente fenotípica, no siempre lo produce, es de acuerdo a la temperatura. Entonces, fíjense que esos pigmentos podrían afectar en algún momento también el plumaje de las aves, como nos explicaba Andrés. En la parte inferior a esa caja que está rosada, que es la cuarta, sería la parte inferior, tenemos otras bacterias que son muy comunes, que es el grupo de actinobacterias. Actinobacterias. Y son comunes en el suelo. No sé si todos han percibido uno de mis perfumes favoritos, es cuando comienza a llover y sentimos ese olor a tierra mojada. Yo sé que a algunos no les gusta, a mí me encanta ese olor. Y ese olor es producido por las bacterias que están en el suelo por un producto que se denomina geosmina. Y lo producen entonces esas actinobacterias. Y ya como ejemplo les traje 3 cajas de Petri cultivadas por hongos, donde casualmente la que tengo en la tercera posición inferior corresponde a un cultivo de Penicillium. Esa sería la forma, ya lo vimos microscópicamente, aquí sería como crece, no en la naranja, sino como crece en el medio de cultivo. Y traje 2 hongos que son fotogénicos pues por sus colores, tratando aquí de competir con las aves, un poquito. Y es que crecen así, pueden ser como peluchitos, aterciopelados o algo polvorientos. Esa es como la forma en que crecen. Si ya los miráramos microscópicamente, esto se vuelve todavía más fascinante. Entonces, cuando tenemos un cultivo puro, podemos llegar a observar las colonias. Entonces, estas son colonias que, fíjense que hay una variedad de formas, colores que podemos observar en ellas. Estas son 2 de mis favoritas porque son amarillas y tienen crecimientos particulares
de lo que depende su forma. Entonces, no las vemos solamente cuando tenemos el privilegio, como decía Juli, de observarlas en estas condiciones de laboratorio y vemos que son bastante pues, interesantes. Y cuando tomamos esas colonias y las llevamos al microscopio, en la siguiente diapositiva vamos a ver las formas. Quiero que todos aquí nos acerquemos un poquito porque tal vez la imagen no es lo suficientemente grande, pero miren qué lindo. O sea, nosotros en la piel tenemos unas bacterias que se llaman estafilococos. Y lo que tengo en la primera imagen es una imagen de microscopio en objetivo de 100x. Y estamos observando esos cocos. La forma es de coco, es un círculo, y están formando como racimos de uvas. Y por eso a ese grupo bacteriano se le dio el género, al género se le dio el nombre de estafilococos. En la imagen central vemos los bacilos, entonces tiene una forma mucho más alargada y crecen en cadenas. Como crecen en cadenas, les damos el nombre de strepto y la forma es de bacilos, entonces se llaman streptobacilos. Este es un grupo muy interesante porque ahí tenemos el género Bacillus por su forma, y en este género Bacillus hay una particularidad, y es que no todos nos va bien con el calor, otros prefieren el frío, ¿cierto? En este caso, cuando las bacterias sufren aumento de temperatura o entran a desecación, forman estructuras de resistencia. Ellos encapsulan su DNA, forman una estructura que se llama endospora, y solamente cuando las condiciones vuelven a ser como las adecuadas, vuelven a su estado vegetativo natural. Entonces son estrategias que tienen las bacterias para soportar esas condiciones. Por eso es que es muy fácil encontrar este grupo de bacterias del género Bacillus en el plumaje de las aves, en el suelo, es muy común. Profe, qué lindo, pues te agradezco mucho esas fotos tan bonitas que nos has compartido, porque uno piensa en microorganismos y en realidad muchos bueno, digamos que yo de pronto me lo hago, ¿cierto? Sí. Pero muchas personas no se hacen la idea de eso, cómo se ve. Entonces me parece súper lindo que se pueda, y son tus fotos, entonces es mucho más chévere porque no es como, bueno, busqué una foto afuera, sino que fue lo que cultivaste en el laboratorio. Entonces muchas gracias. Sí, con seguridad no son solo mías, son de mis estudiantes, que son los lindos que trabajan y también están apasionados con esto. Bueno, y entonces ya nos contaste esto tan maravilloso de cómo se ven, cómo se cultivan. Ahora contanos un poquito de lo que presentaron en el último Congreso de Ornitología, que aquí ya sí entraríamos como en esa interacción. Bien, entonces pues tengo la fortuna de que me gustan las aves. Uno de mis hobbies favoritos es que pajareo, me encanta pajarear, lo hago como una forma de relajarme. No sé, los que están aquí con seguridad lo hacen, ya han percibido la sensación tan rica que es encontrarse un ave y disfrutar esa sensación que produce encontrársela, ya que las bacterias exigen un poquito más de esfuerzo. Entonces, en esa fortuna tengo estudiantes, amigos y colegas que trabajan con aves, entonces he podido como llevar también, unir esas dos áreas del placer y el placer de mi trabajo también en estos proyectos de investigación. Juliana Rendón, con la asesoría de los profesores Juan Luis Parra y Héctor Fabio Rivera, del Grupo de Ecología Evolutiva de la Universidad de Antioquia, al cual también pertenece Andrés, formularon un proyecto para trabajar en Hidroituango en el cañón del río Cauca. Entonces, esta fue una oportunidad para comenzar a estudiar las aves en este ambiente y reconocer qué microbiota tienen en su plumaje. Les cuento un poquito de la metodología. Entonces, lo que hacíamos era capturar las aves y las llevábamos al medio de cultivo, teníamos los cultivos puros y en la parte inferior hacíamos el análisis macroscópico y el análisis microscópico. Algo que es muy importante para llegar ya a identificar una especie bacteriana es emplear técnicas de biología molecular, es una de las herramientas. Y en este caso lo que hacemos es cogemos un fragmento de DNA, de un DNA que llamamos un cronómetro evolutivo, y que nos permite, de acuerdo a la composición de esas bases nitrogenadas, esas letricas, adenina, guanina, citosina, timina y su orden, establecer a qué especie pertenecen, identificarlas taxonómicamente. Esa fue la herramienta que empleamos. En la siguiente diapositiva. Perdón, cuando dijiste caracterización macroscópica y microscópica, macroscópica es lo que nos mostraste ahorita como la colonia, ¿cierto? Sí. Y microscópica es a través ya del microscopio. Sí, en lo macroscópico lo que hacemos es como identificar cuáles colonias tienen morfotipos diferentes, cuáles serían probablemente especies diferentes, y de ahí las llevamos para la identificación, correcto. Bien, en esta foto entonces estamos viendo
algunas de las aves que también tenemos aquí en el departamento de Antioquia, en el cañón de Río Cauca, que fueron nuestro objeto de estudio. Entre ellas está Teófilo Cernay, que es este cucaracherito paisa que también nos mencionó Andrés. En la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es qué encontramos. Entonces, estamos observando que encontramos justamente el grupo que es más abundante, ¿cierto? Que es este azulito que observamos como el orden Basilaris. Están en la identificación taxonómica a nivel de orden. Fíjense que es el más común. Y hay otro grupo que también observamos que son los lactobaciliares, que ustedes ya hoy conocen conmigo, que son los lactobacilos. Y un grupo que quiero llamar la atención es ese grupo de las enterobacteriáceas, donde se encuentran las gamma protobacterias y donde encontramos Escherichia coli, Serratia, etc. Y finalmente, en la parte inferior, tenemos también que algunas aves presentaron el grupo de actinobacterias, específicamente el orden Streptomyces, que es un grupo que quizás hayan escuchado hablar a través de la streptomicina. Son un limbo, tienen forma de, son bacterias genéticamente, pero crecen como hongos y también tienen el potencial de producir antibióticos. Entonces, tal vez les suene la streptomicina que viene de uno de estos microorganismos, de estas especies. Hicimos una red de interacción ya a nivel de género para ver cuál era el grupo que se encontraba más abundante, y observen aquí en la parte superior en rosado el núcleo del Staphylococcus, el género Staphylococcus, que les conté que también tenemos nosotros en la piel y que tenemos en el sistema respiratorio, en las fosas nasales. Entonces también son grupos que son comunes al plumaje de las aves. Y como les digo, el grupo más interesante es ese grupo Bacillus, porque digamos que sí, son microbiota común, es la microbiota más abundante en el plumaje de las aves. Y es justamente ese grupo que les conté que es capaz de resistir a altas temperaturas por la formación de esa estructura de endospora. Hay un trabajo que nosotros conocíamos que está relacionado con lo que nos mencionó Andrés en la parte superior y la degradación de las plumas y cómo esto puede afectar el color y obviamente pues su desempeño, el desempeño del ave. Y en la siguiente diapositiva, algunos autores ya publicaron este estudio con esta bacteria. La especie se llama Bacillus licheniforme. No sé si alcanzan a ver esas flechitas, estamos viendo la forma de Bacillus sobre la pluma del ave. Y en un estudio que ellos hicieron, observaron que cuando en condiciones de laboratorio colocaban las plumas en el cultivo de la bacteria, en este caso de Bacillus licheniformes, en 24 horas causaba la degradación de las plumas. Entonces, es una bacteria que tiene la capacidad de degradar la queratina, que es la proteína que es el componente principal de las uvas, de las plumas. O sea que esas fibritas que vemos ahí son las barbas y bárbulas de las que nos hablaba Andrés, en las fotografías de la Solo derecha. En las primeras, ya abajo vemos que la bacteria justamente las degradó. Pero lo que es súper interesante y que también es una idea que quiero que todos se lleven aquí, es que en esos ecosistemas tenemos bacterias, como lo mencioné al comienzo, que son capaces de inhibir el crecimiento de estos patógenos. Entonces, también en el plumaje de las aves, estos autores encontraron esta especie que se llama Enterococcus fecalis, que es capaz de inhibir el crecimiento de esta bacteria que puede degradar el plumaje de las aves. Nosotros tratamos de hacer lo mismo. Es importante que ustedes sepan que en ninguna ave de las que estudiamos encontramos esta bacteria patógena. En la siguiente diapositiva lo que quisimos es ver, como no la teníamos, compramos un cultivo en uno de los herparios internacionales, hicimos la simulación. ¿Qué sucedería si tenemos todas esas especies que encontramos en el plumaje de las aves que evaluamos, si las colocáramos en una caja de PET haciendo un experimento simulado, como si fuera lo que sucediera en las plumas? Entonces, en una caja de PET, en la parte central, donde tengo esa línea blanca, sembramos el Bacillus licheniforme, y en los extremos, en la línea roja, sembramos esos aislados. Los probamos todos. Y en la siguiente diapositiva, la conclusión fue que tenemos dos bacilos que corresponden a la especie Bacillus thuringiensis y a Serratia, que son capaces de restringir el crecimiento de ese Bacillus licheniforme. Entonces, con esto quiero que sientan y que perciban que dentro del plumaje de las aves tenemos bacterias que también pueden protegerlas de que microorganismos patógenos como Bacillus licheniformes les causen daño o deterioro de su plumaje. Interesante, ¿cierto? Sí, muy bacano. Muchas gracias, profe.
Bueno, entonces ya con todo esto, espero que estén así tan entusiasmados como yo, con todo esto que nos han contado, entonces quisiera darle la palabra a Juli. No sé si se han dado cuenta que hemos pasado como por el campo, ahora vamos a llegar a las colecciones, y entonces Juli, cuéntanos qué es una colección biológica y en este caso ornitológica o de aves. Gracias, Eli. Bueno, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que ojalá acá entre todos podamos como resolver también varias dudas y como dimensionar la gran importancia también de estas colecciones biológicas y en este caso ornitológicas. Entonces, las colecciones científicas o las colecciones biológicas son repositorios de información de, pues en términos biológicos, de la diversidad de especies y diferentes formas de cómo se representa esta diversidad. Entonces a mí me gusta mucho y quiero pues que acá como que veamos este paralelismo entre las colecciones biológicas o colecciones ornitológicas y las bibliotecas, porque como vemos acá en las imágenes, las bibliotecas y bueno, todos sabemos lo maravilloso que es como asistir y poder ir y observar los libros y hay diferentes gustos, diferentes secciones, pero pues en estas bibliotecas el común denominador es que hay una gran cantidad de conocimiento, pues también en muchos niveles, y que cada libro pues es una historia, un hilo pues como conductor de diferentes narraciones, dependiendo pues el tema de ciencias, literatura, historia, pero pues todas son maravillosas desde el gusto y pues como lo que cada uno proporciona, ¿cierto? Entonces las colecciones ornitológicas y biológicas las podemos ver como estas grandes bibliotecas de biodiversidad, en donde está contenida la representación de los organismos, de las especies, y pues aquí nos vamos nuevamente a enfocar en ornitológicas, o sea, de aves, pero pues hay colecciones de insectos, los herbarios que son pues de todo lo relacionado con plantas, vasculares y no vasculares, también hay colecciones de otros vertebrados como mamíferos, de anfibios, de reptiles. Y estas colecciones aquí, y puse esta frase que es muy bonita y representa mucho pues esta idea, y es que las colecciones nos proporcionan información importante sobre la vida en la Tierra, ¿no? Eso es una cosa súper grande y ya desde acá pues lo hemos abordado desde diferentes niveles pues de macroorganismos, organismos grandes como las aves, hasta pues este maravilloso mundo de los microorganismos y las bacterias. Y es muy importante porque pues en el planeta, en la Tierra, no estamos solos, ¿no? Y pues a pesar de que la especie humana es dominante en muchos sentidos, pues nosotros estamos interactuando con este montón pues de biodiversidad y particularmente pues como cohabitantes de este gran sistema que es el planeta, pues tenemos la enorme responsabilidad pues también de conocer qué es todo lo que nos rodea y además cómo llevamos a esto pues acciones de cuidado, protección y conservación. Entonces eso es un poco de colección. Y aquí, Juli, pues en esta diapositiva que es bastante interesante, cuéntanos, pues se nota que es el proceso de cómo llega un espécimen, un ejemplar a una colección, pero entonces cuéntanos tú cómo pasa esto. Listo, listo. Entonces, bueno, en la parte anterior, como les dije, pues esta analogía con las bibliotecas, un espécimen resulta ser un libro con muchísima información y pues no solamente con lo relacionado a lo físico del espécimen, sino toda la información y diferentes muestras también que se pueden obtener pues alrededor de lo que comúnmente relacionamos con las colecciones de aves, que son estas pieles que vemos pues en esta imagen del centro. Pero yo aquí quiero contarles un poco de, bueno, y cómo se hace todo este proceso, qué metodologías se usan, cómo pues son diferentes pasos. Entonces ya Andrés y Pilar nos han contado un poco y lo hemos mencionado ya varias veces sobre las redes de niebla, ¿no? Entonces las redes de niebla son uno de los métodos y pues instrumentos para poder estudiar las aves y pues que a través de ellas las podemos
capturar y manipular pues con las manos. Hay muchos otros métodos y acá en la parte de la izquierda inferior les muestro pues que claramente tenemos herramientas como los binoculares para hacer la observación, que también es una forma muy común y amplia pues de conocer esta diversidad, pero también tenemos otros métodos como la grabación de los cantos, que es otra faceta muy fascinante de las aves, y otras metodologías como acá unos censos estandarizados en los que podemos a través de un estudio juicioso como bien estandarizado poder tener información de las aves para hacer análisis de biodiversidad un poco más precisos, más allá pues de contar o de solamente pues observar las aves. Y también pues tenemos herramientas muy importantes como las guías de aves, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a pajarear, como decía Pilar, que esto es muy fascinante, pues uno ve las aves, y empieza a diferenciarlas, pero necesita herramientas para conocerlas mejor y poderlas diferenciar entre ellas. Y para esto, pues, hay guías y manuales, pues, de avifauna, que en el caso en particular de Colombia contamos con algunas muy buenas que nos ayudan, pues, como a apreciar y a diferenciar toda esta diversidad. Entonces, volviendo a esta metodología y pues al proceso para obtener especímenes para las colecciones ornitológicas. Entonces, utilizamos estas redes de niebla que vemos en la primera foto arriba, que incluso es Andrés en una expedición que compartimos. Y entonces estas redes se ponen, no sé si vamos aquí a pensar, por ejemplo, una malla de voleibol, pero los huequitos de esta malla son mucho más pequeñitos, el material es muy fino y es especializado para esto, ¿no? Aquí algo muy importante que va a ser transversal en toda esta explicación es que todas las personas que realizamos este trabajo de manipulación con las aves, que puede conllevar o no a recolección de especímenes, tiene un impecable trabajo y debe tener un impecable trabajo ético con las aves, con los investigadores, también con las comunidades en donde se realiza cada estudio. Entonces voy a ser muy insistente con esto porque y lo podemos charlar más adelante, pues el recolectar especímenes puede ser controversial, pero mi mensaje principal es que esto se hace de la mejor manera posible y también adquiriendo pues toda la información posible de cada espécimen. Entonces, tenemos estas redes de niebla en donde cuando se ponen pues en diferentes partes en los hábitats y las aves no las pueden ver porque pues son muy delgadas, pasan desapercibidas, entonces ellas caen allí en unos bolsillitos, las aves no se lastiman, no se genera ningún daño, ellas simplemente quedan pues ahí como pendiendo de esta red y ya luego pues las personas que hemos estudiado, que hemos tenido diferentes experiencias para esta manipulación, nos encargamos pues de extraerlas con mucho cuidado, con mucha delicadeza de estas redes y ya realizamos pues diferentes mediciones de partes del cuerpo. Si se va a recolectar el espécimen, que es como la siguiente fase que les muestro acá, eso también lleva mucho trabajo y mucho trabajo delicado. La selección para colectar o no un espécimen depende de muchas cosas, pero principalmente, por ejemplo, para los proyectos de investigación, estudios en particular, pues depende del objetivo y de las necesidades de los proyectos, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, hay aves que mueren incidentalmente, por ejemplo, porque se estrellan con los vidrios de un edificio, de la universidad, y ojo con esto que pasa mucho porque hay fauna, pues animales domésticos que atacan muchas aves y también pues mueren en estos sucesos y son muchas las aves que mueren por ataques de gatos, por ejemplo, y estos también son especímenes que pueden alimentar y se pueden incluir en las colecciones ornitológicas. Entonces, aquí hay varios criterios para definir qué espécimen se recolecta o qué espécimen no se recolecta. Para
investigaciones científicas, por ejemplo, se hacen se hacen diferentes procedimientos para la toma de información y siempre pues hay que tener formatos, y también soy insistente en esto, con que la información debe primar, y como la buena toma y buenas prácticas de la toma de esta información son muy importantes. Y luego pues esto se puede realizar en campo o pues también en la colección, que estoy muy feliz hoy de estar compartiendo acá con ustedes, y hoy me encuentro en la colección de ornitología del Instituto de Ciencias Naturales, donde trabajo actualmente también, y pues acá tengo una gran biblioteca detrás, entonces me siento muy feliz de compartirles este tema desde acá. Y la preparación del espécimen, acá como lo vemos en la parte derecha, también requiere pues un gran conocimiento, trabajo y práctica para poder pues preparar la piel y las preparaciones adicionales de la mejor manera. Las preparaciones adicionales, acá como lo vemos en esta imagen del espécimen con un montón de circulitos y bichitos y ADN y moléculas alrededor, es porque actualmente las colecciones han ido más allá, ¿no? Tenemos una larga historia con colecciones biológicas en donde antes pues simplemente lo que importaba era la piel, y así tenemos pues la mayoría de especímenes al momento. Sin embargo, en este momento ya se utilizan muchas otras metodologías para recuperar la mayor parte de información del espécimen. Por ejemplo, su información genética a través de tejidos, la información de sus ectoparásitos, de los parásitos de la sangre, información de isótopos a través de las plumas, grabación de sus cantos, etcétera. Y acá, pues es muy importante resaltar que esta información contenida de los especímenes va a quedar atada literalmente como una cédula de identificación, que es esta etiqueta en donde está contenida toda esta información del espécimen. Y adicionalmente es muy importante que esta información se haga disponible en repositorios públicos para que sean muchas las personas que puedan acceder a esta información y hacer uso también de esa información para diferentes fines. Y acá finalmente pues vemos cómo luce estas bibliotecas pues representadas por estos cajones de diversas especies en la colección. Y de hecho, pues con eso que nos cuentas, no solo ese conjunto de aves es una biblioteca, sino que una sola ave termina siendo un Sí. libro muy completo. Sí, y bueno, aquí les quiero dar un ejemplo como de la importancia del uso y múltiples aplicaciones, y es un ejemplo muy cercano a nosotros, a nuestra biodiversidad y a estas aves tan impresionantes que son las gralarias, que muchos quizás aquí han escuchado. Verlas es muy difícil, pero se escuchan mucho. Y resulta que así como hay especies que se diferencian porque unas tienen un rojo muy fuerte, otras un verde muy fuerte, hay grupos de especies que tienen una diversidad que podemos llamar como críptica, como escondida un poco y camuflada. Y pues esta diversidad solamente se puede notar y apreciar cuando tenemos varios organismos para comparar, por ejemplo en esta pues biblioteca de las aves. Y además cuando tenemos información, además de cómo lucen, de esta variación en la coloración, en el plumaje, del tamaño, además cómo son esos cambios y variaciones en sus genes, ¿no? Entonces, por eso también las colecciones de tejidos son tan importantes, porque de allí tenemos información. Entonces, en este estudio, que es muy reciente, es del 2020, estudiaron un grupo de especies que en ese momento era un complejo, y resultó que terminaron siendo 16 especies o cosas diferentes. E incluso pues para Colombia, si vemos acá, pues es algo del norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú. Y resulta que a través de este estudio profundo, utilizando mucho pues especímenes de diferentes museos, claro está, porque eso es muy importante, cómo se complementan los diferentes museos, nos dimos cuenta que teníamos una diversidad de gralarias más grande de lo que antes creíamos. Y resulta que para Colombia aparecieron 2 nuevas especies,
una pues completamente diferente, que es esta y la nombraron Gralaria Chamí, pues en honor a este grupo indígena importante de la región occidental. Y también pues se diferenció esta gralaria que aparece en esta fotico, que es la gralaria muisca, que también pues la denominaron en honor pues como está en la cordillera oriental y a este grupo indígena pues ancestral. Entonces acá vemos una parte pues de los usos que se le pueden dar a estos, y es desentramar todas estas historias de la biodiversidad que tenemos en Colombia, que parece como a veces que ya estuviera resuelta y que tenemos 1950 y tantas especies, pero resulta que es más, porque cada vez que estudiamos las cosas más a profundidad encontramos más detalles, más como sorpresas, y pues esto es un ejemplo desde colecciones. Y adicionalmente también podemos estudiar cambios en el paisaje a través del tiempo desde el estudio de los especímenes. Entonces aquí les quiero contar dos pequeños ejemplos desde un proyecto en el que actualmente trabajo, que son reexpediciones por Colombia, y es volver a lugares que fueron visitados hace más de 100 años por naturalistas estadounidenses, pero ahora con un equipo pues colombiano, volver a algunos de estos sitios y ver qué ha cambiado en estos ensamblajes, grupos de aves de cada sitio, en términos de la presencia o ausencia de especies, pero además desde su genética, porque en un siglo también pueden variar muchas cosas, y con tantos impactos en el paisaje, con tanta deforestación, cambios en el uso del suelo, esto pues se puede ver reflejado en las comunidades de aves. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo a través del tiempo y utilizando especímenes históricos y especímenes modernos, podemos hacer estas comparaciones, y esto nos puede ayudar a entender mucho sobre el estado de las poblaciones de aves, y asimismo que sean estos insumos de información los que nos ayuden también a tomar decisiones de conservación en estos territorios. Entonces este también es un ejemplo, dos ejemplos pues desde esta interfaz de estudiar el paisaje a través de los especímenes en el tiempo. Juli, así como dato curioso, esa vitrina que se ve atrás, pues porque yo también estoy acá en la colección, son ejemplares de aves de diferentes partes del mundo y todos tienen más de 100 años, o sea, son del siglo XIX, entonces miren la importancia de las colecciones y de preservarlas para poder conocer ejemplares que tal vez en la actualidad no vamos a poder conocer. Sí, acá por ejemplo, en este momento porque ya estamos cortos de tiempo, pero acá en esta gaveta que está atrás están los únicos ejemplares de Podilimbus podiceps, que es la única ave declarada extinta en Colombia, de la cual pues solamente tenemos representantes ahora en la colección. Pero si no fuera por esto, incluso en este momento ni sabríamos que existió acá en la zona altoandina, en el lago de Tota. Entonces, estas huellas de los especímenes, que son estos registros en el espacio y en el tiempo, a manera pues de libros, es súper importante, y obviamente tenemos que tener toda la ética y muchos principios para trabajar en esto, pero digamos, si a nadie le gusta pues como hacer sacrificios de organismos, pero somos conscientes y tenemos pues como un montón de aplicaciones, y pues digamos que uno de los fines últimos es cuidar esta biodiversidad, ¿no? Entonces por eso también pues realizamos todo este trabajo de la manera más rigurosa y pues profesional. Y bueno, acá para cerrar un poco queríamos como mostrarles este mapa, como viendo este ejemplo anterior, y este mapa que es una proyección del cambio de los hábitats en Colombia, como en lo que actualmente es a la izquierda y lo que se proyecta para el 2040. Entonces vemos que estos cambios en el paisaje se proyectan, van a ser muy abruptos, y pues actualmente lo vivimos con tanta transformación de los paisajes. Entonces
imagínense y piense cada uno de ustedes esto cómo impactará a toda la biodiversidad que allí habita, ¿cierto? Entonces, si hace 100 años vamos a ver qué pasó, ahorita pues estamos en proceso de saber y estudiar qué pasó. Imagínense aquí al 2040 con todo ese cambio de paisaje, pues las aves, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces, también estos estudios de recolección de especímenes, de tener este registro físico de las aves, es importante para luego poder también pues estudiar esto. Igual en este momento lo que siempre tratamos es de prevenir al máximo estos cambios, pero pues esto es muy dinámico y va a suceder. Bueno, y entonces aquí, como para entrar en lo que tiene que ver con cuidado, y les voy a pedir acá que seamos pues como muy precisas ya porque el tiempo está cortico y para poder responderle algo al público. Entonces cuéntanos, Juli, ¿qué se puede hacer como para que esas colecciones se mantengan en el tiempo? Listo, sí, el cuidado, manejo y la conservación de estas colecciones es muy importante porque queremos que estos especímenes pues duren la mayor cantidad de tiempo posible, ¿cierto? Entonces, para eso hay condiciones muy particulares en las que se deben conservar estas colecciones. Es importante pues tener las condiciones, por ejemplo, de humedad, de higiene, de vigilancia constante de estas colecciones. Y pues aún así tenemos pues varios casos en los que otros organismos pues viven pues en las colecciones también. De los principales y que quiero destacar, Pilar ya les va a contar un poco más, son este insecto que son stocópteros, que también les llaman piojos de los libros e incluso también son plaguitas de libros, de bibliotecas, y ellos pues causan especialmente daños en las etiquetas y por esto las etiquetas deben ser en un material de papel en especial, libre de ácido, que evite precisamente que sean atacadas por estos organismos. Y hay otros, pues como hongos, que atacan algunas partes como las patas, las plumas, el pico, y de lo cual Pilar nos va a contar un poquito más. Bueno, profe, entonces tenemos como una historia en común y es que nosotros, pues tú estuviste trabajando con la colección de aves del museo, entonces cuéntanos un poquito qué fue lo que hicieron hace algunos años. Bien, este es un trabajo que es súper lindo porque surge de un estudiante nuestro, Henry Arenas, que era auxiliar en ese momento en el museo, y él comenzó a observar que parte de la colección de aves presentaba algunas lesiones por hongos. Entonces sometimos el trabajo a financiación por el fondo de incentivos que tiene el museo a la investigación y pues nos beneficiaron como recurso económico. Hicimos el estudio de la microbiota específicamente de hongos de la colección de aves. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que lo que ellos observaron es que la mayoría de las lesiones se encontraban a nivel de pico, de plumas, de las patas, y algo muy interesante era que también al soporte de madera. Y estudiamos 423 especímenes. En la siguiente diapositiva, de hecho, en este momento la colección del museo, ¿cuántos especímenes de aves tiene? Tiene de aves naturalizadas, porque ese fue parte del estudio, no fue en pieles, sí, como las que les mostró Juli, sino estas que son como para exhibición, alrededor de 580. Entonces ustedes estudiaron un montón. 423. En esas 423 encontramos 161 aves que presentaban un número total de 187 lesiones. Entonces, más de una ave presentaba más de una lesión. La mayoría de las lesiones se encontraban, como pueden ver ahí en los porcentajes, en los soportes, después en las patas, luego en las plumas y finalmente en los picos. Entonces lo que hicimos fue la siembra de esas lesiones en un medio específico para el crecimiento de hongos, y lo que les puedo contar que encontramos está en la siguiente diapositiva, y en su mayoría registramos varias especies del género Aspergillus. Y les traje también la foto del conidióforo para que se hagan una idea de cómo es del lado derecho. Y de Cladosporo. Entonces, Aspergillus fue uno de los géneros más abundantes, al igual que Penicillium, que está en la siguiente diapositiva. Y ustedes pueden ver ahí que la mayoría de las lesiones suceden en las patas y en los soportes de madera. Hay algo muy interesante, y es aquí en el plumaje tenemos el crecimiento de un hongo del género Trichoderma,
El tricoderma es un hongo que quien trabaja en jardinería o en procesos agrícolas sabe que ese es un hongo que es biocontrolador. Entonces, con seguridad, ¿estaba afectando la colección? No creo. Muy probablemente estaba ejerciendo una acción de biocontrol de los otros hongos que estaban ahí. En la siguiente diapositiva hicimos un estudio, ya que sabíamos que el material que estaban degradando, donde se encontraban los hongos, eran en madera. Entonces pensamos si tenían actividad celulolítica. Y así como Juliana resalta la importancia de los libros están hechos de papel y el papel está hecho de celulosa, ¿cierto? Y eso es como el conocimiento y la información que a futuro le va a quedar a las futuras generaciones. No sé si todos recuerdan los pictogramas maravillosos que tenemos en Chiviriquete y que son como esa información, ese mensaje que nos dejaron en el tiempo hacia nosotros. Y lo mismo sucede con los libros. Entonces, en este caso, de la misma forma que pueden degradar la madera en los soportes, los hongos pueden degradar la celulosa que están en esos libros. Y estudiamos la actividad celulolítica. Como control, teníamos del lado derecho un hongo que ya conocemos, que es el Aspergillus, que es capaz de degradar celulosa. Y observamos que un buen número de esos organismos, solamente estudiamos 20 en este componente, tenían actividad celulolítica, o sea, que son capaces de producir una enzima celulasa para degradar la celulosa que está en esos materiales. Y algo que también era muy importante y que fue idea de ellos era buscar un agente antifúngico que no fuera tóxico para quienes van a visitar las colecciones y para ustedes que son quienes lo manipulan frecuentemente. Entonces se propusieron 2 agentes antimicrobianos. En este caso, en la siguiente diapositiva, vemos el uso de cloruro de zinc en una concentración de 10 milimolar y de ácido salicílico en una concentración de 4 milimolar. Y lo que observamos en esta gráfica es en el eje Y observamos el porcentaje de inhibición de crecimiento. En la barrita negra observamos el efecto del cloruro de zinc y en la blanca el efecto del ácido salicílico sobre diferentes hongos. Ustedes observan que en la mayoría el cloruro de zinc tiene mejor efecto, si bien que en el ácido salicílico también. Entonces los dos son muy buenos agentes que tienen un bajo nivel de toxicidad para humanos y para otros animales y que pueden ser empleados para la colección. Finalmente, y que además no dañan, pues o hasta ahora no hemos encontrado ningún daño en las colecciones al aplicar. Exactamente, no están causando ningún daño en el plumaje, en ninguna parte del ave. Y en la siguiente diapositiva, simplemente para finalizar esta presentación, hicimos como unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos decía Julia, es importante hacer una cuarentena de esas pieles, ¿cierto? Dejarlas secar, llevarlas a una temperatura adecuada, se recomienda entre 16 y 24 grados centígrados, una humedad entre 40 y 63%. Y lo que consideramos importante es esterilizar el material de relleno de esas pieles o usar material inerte que no pueda ser utilizado como sustrato de hongos o de bacterias. Y también, en este caso particular, como observamos que eran los soportes de madera de estas aves naturalizadas, lo que tendrían mayor posibilidades de ser agentes contaminantes para las mismas pieles, entonces hacer un tratamiento para evitar que esa madera tenga algunas posibilidades de transmitir hongos también a esas colecciones. Así como a modo de historia, el año pasado tuvimos un problema de hongos en la colección porque el aire acondicionado tuvo unas fallas, tuvimos varios ejemplares afectados y usamos la metodología. Afortunadamente el aire se arregló. Yo creo que las condiciones de humedad y temperatura son súper importantes para que no haya como contaminación, y pues el ácido salicílico hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Entonces, ese es como un buen dato para quienes trabajan con colecciones. Súper, y es muy bueno seguir manteniendo esa concentración que empleas también para no generar procesos de resistencia, igual que con el uso indiscriminado de agentes que puedan llegar a producir resistencia a los microorganismos. Algo que olvidé mencionar y que también es muy importante y que es un interés que he tenido, y es ver, así como nos hablaba Andrés del cambio del paisaje, estamos viendo el uso indiscriminado de agentes plaguicidas como el glifosato, que con seguridad están teniendo un efecto en nuestras poblaciones de aves. Entonces, saber cuál es el efecto en las poblaciones de aves y en la microbiota es algo que puede ser interesante, así como lo observamos en las colecciones ya naturalizadas. Sí, bueno, entonces, no, muchas gracias a ustedes tres
boyacos. Qué bueno que estuvieron acá, todo muy interesante, yo creo que a todos nos gustó mucho, pues vi algunos mensajes y había gente muy contenta, y ya pues le pido a Marisol entonces que nos ayude con algunas preguntas. Queríamos ser más cortos, pero yo creo que esto emociona y bueno, tenemos como 10 minutos para preguntas. No, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que el público estaba fascinado, igual que yo también, con la charla. Muchas gracias por ese espacio de apropiación social del conocimiento. Básicamente ese es el objetivo de estos encuentros de Enseño Porque Quiero y también es el objetivo de Micromúa. Entonces en eso compartimos como ese objetivo que tenemos y ustedes hicieron acá una presentación espectacular cada uno y pues se nota con los comentarios de los espectadores. Muchas gracias también a los espectadores que se quedaron hasta acá, hasta este momento y que nos dieron como el aguante hasta el último minuto. Muchísimas gracias. Al hijo de Raúl de 5 años que quedó enloquecido con la charla, muchas gracias por estar ahí. Que todavía está ahí pegado, muchas gracias. Sí, divino. Bueno, por acá voy a hacerles algunas preguntitas, yo creo que no nos dará tiempo para responderlas todas, pero he visto como algunas que podríamos agrupar. Hay una relacionada con las colecciones, que por aquí la vi, me parece importante porque como el público que atendemos acá necesariamente no trabaja con las aves ni con colecciones, me gustaría que les contáramos a las personas, pues bueno, si alguien quiere en su casa tener una colección de aves, es posible, primero es posible, y segundo, pues realmente, ¿qué tendría que tener en cuenta? Porque por ahí vi esas preguntas y creo que es muy importante responderlas. Listo, si quiere, ahí yo puedo aportar algo. Bueno, pues para conformar una colección biológica o, bueno, ornitológica en este caso, pues se requieren de muchas capacidades, pues en cuanto a infraestructura, pero también como todas estas condiciones que Pilar y yo les comentamos. Y pues también esto debe tener unos fines académicos, pues de investigación. No es en épocas pasadas, hace muchos años, muchos siglos, el origen de las colecciones fue como el interés de las personas por coleccionar diferentes objetos y pues dentro de estos objetos empezaron pues a hacer organismos vivos y esto. Esto pues ha evolucionado de tal manera que las colecciones actualmente pues son más para estos fines de investigación en diferentes pues niveles porque no solamente se investigan aspectos biológicos, también las colecciones son repositorios de historia muy grandes, entonces hay muchos antropólogos, sociólogos que también utilizan las colecciones. Entonces, tener una colección requiere pues de muchas cosas y muchos niveles. Hay personas, por ejemplo, conozco entomólogos que pues ya son muy dedicados a su profesión y tienen sus colecciones, digamos, personales y aún así pues alimentan a otras colecciones. Para esto hay una entidad nacional que regula las colecciones biológicas que se llama el Registro Nacional de Colecciones, quien pues da todos los parámetros para poder tener una colección legalmente, porque si no, por ejemplo, si alguien decide pues tener una colección y empezar pues a guardar organismos en su casa, esto pues puede incluso tener implicaciones pues en cuanto sí, a legales, porque todo lo que nosotros hacemos de recolección y acá en las colecciones requieren permisos especiales, que pues esto es todo un proceso. Las universidades, los museos están amparados pues con varios permisos pues por el objetivo del uso de la información. Pero pues la recomendación sería que no, digamos, tengamos como esos intereses individuales de tener las colecciones, sino que sí hay formas de alimentar pues estas colecciones. Y yo vi un comentario de alguien y era que sí, que si había personas que se encontraban, por ejemplo, un ave muerta por una colisión con ventana, podía llevar esta ave al museo para que allá le dieran el correcto tratamiento. La respuesta es sí, entonces sí se puede contribuir de alguna manera, pero pues manteniendo como este conducto como regular, pues como de dirigirse a las entidades o a las personas que tienen conocimiento de esto. Y en el caso pues de Antioquia, de Medellín, sería pues la Universidad de Antioquia, el museo de allá o el Museo de La Salle también.
Ujú. Hay otra serie de preguntas relacionadas un poco con la microbiota y su relación con las personas. Yo creo que aquí la profe Pilar nos podría contestar un poco, como por aquí vi unas preguntas relacionadas a personas que conviven en espacios donde hay aves regularmente y pues qué bueno que puedan convivir en esos espacios donde están en compañía pues de aves cercanas, pero ¿qué relación o qué influyen, digamos, no solo la microbiota, sino todos estos microorganismos que hay allí en las aves pueden influir de manera beneficiosa o riesgosa en las personas? Bien, básicamente que nos enfermemos por un microorganismo depende de nuestro estado de salud, ¿cierto? De nuestra salud física, nuestra salud mental, el sistema inmune se deprime, entonces no está apto para afrontar cualquier microorganismo que puede ser de un microorganismo natural que tengamos como microbiota normal. Entonces, digamos que si estamos conviviendo con un ave, pero tenemos una salud óptima, no vamos a tener ningún problema. Hay sí algunos casos que se han documentado específicamente en palomas, porque las palomas llegan a acumular dos especies de hongos que son Histoplasma capsulatum y Cryptosporidium neoformas, que puede llegar a causar lesiones a nivel del sistema respiratorio. Pero no es común, no es algo que suceda comúnmente y que tengan una frecuencia muy alta como para que estemos así prevenidos, no, todo lo contrario, la invitación es a que disfrutemos de las aves, a que estemos con ellas. Creo que por cuestiones de tiempo les voy a hacer una última pregunta y luego les dejo un espaciecito por si de pronto ustedes al momento que iban exponiendo vieron alguna otra que deseen responder. Una otra pregunta que veo y que considero importante que respondamos es ¿qué tan importante es considerar la microbiota y los microorganismos que existen en las aves al momento de rehabilitarlos y liberarlos? Yo creo que aquí es muy importante pensar en la cuarentena, ¿cierto? Una ave antes de ser liberada, cualquier animal antes de ser liberado pasa por un periodo de cuarentena. Entonces se le hace un análisis fisiológico, un análisis clínico para saber que realmente ese animal se encuentra sano antes de liberarlo. Profe, muchas gracias. De pronto, no sé, ustedes mismos que estaban ahorita revisando varios de los comentarios y varias de las preguntas, si vieron alguna que les parece muy importante responder. Bueno, sí, hay una pregunta muy interesante sobre el intercambio de organismos o microbiota que puede haber entre especies migratorias y residentes o esta movilidad, digamos, de microbiotas. Me pareció que era una pregunta interesante. Y sí, claro, digamos, puede ocurrir que una especie migratoria traiga linajes, digamos, que no son de acá, pero pues también esta dinámica de la migración pues ha ocurrido durante mucho tiempo y creo yo que también estas microbiotas en cierto modo están en un equilibrio, ¿no? Han adquirido un equilibrio. Para digamos, algunos organismos que viven en las plumas, puede que no sea tan fácil pasarse a vivir, digamos, a otra especie de ave o a otra región, digamos, del cuerpo del ave, porque están muy especializadas en un tipo de pluma, por ejemplo, o tienen una relación muy específica y muy estrecha con los hospederos. Entonces, no es tan sencillo, pues, para algunos organismos que viven en las plumas, pues, que puedan colonizar otros hospederos o que puedan y, digamos, infectar otros organismos, digamos, hablando de estas especies migratorias que llegan a otros sitios. Sí, de acuerdo con Andrés, o sea, también traen y llevan, y eso no ha provocado ningún fenómeno de extinción o algún cambio en el ecosistema que sea perjudicial. Hay una pregunta que me pareció interesante y es una pregunta que aparece espectador anónimo y dice, ¿sería posible en un futuro reemplazar las bibliotecas de especímenes por colecciones virtuales, utilizando realidad virtual y modelando 3D, tomando las muestras de DNA sin sacrificar al animal? Pues me parece interesante, si ustedes quieren responder, puedo aportar también algo ahí. No sé si Juli quiere responder, pues a mí se me ocurre algo y es que yo creo que cada día se van haciendo como más ejercicios para evitar el sacrificio del animal y es tomas de tejido, no, de sangre, los bancos de cantos, pues en el caso de aves, pues creo que en anfibios también se hace. O sea, cada día se van haciendo acciones que llevan a que de pronto las colecciones se vayan transformando.
No sé, Juli, si podrías ahí como completar. Sí, Eli, bueno, como les decía ahorita, como que desde el inicio, como de lo que pensamos como colecciones o museos de historia natural, han evolucionado muchas cosas y pues entre esas como la concepción de lo que es un museo, cómo se conforma, todo esto. Y como les decía anteriormente, en el caso de aves solamente se conservaba y se salvaba, digamos, la piel, porque habían muchos intereses, era en estudiar la morfología de las aves y la variación geográfica. Ahora, como les contaba, tenemos como todo un universo de espécimen en el que tenemos pues un montón de facetas y de módulos por los que podemos estudiar aún más aspectos de las aves. Yo pienso que seguir recolectando especímenes es muy indispensable y yo sí creo que van a aparecer también muchas tecnologías y herramientas que quizás nos ayuden como o pues impacten también como la forma en la que se recolectan especímenes, la frecuencia y digamos la cantidad, pues por ejemplo en algunos casos. Pero sí pienso que los especímenes son un legado a muy largo plazo y que pues como especie humana como que tenemos este compromiso también de conocer y conservar esta biodiversidad, no solamente como en un instante, sino en varios instantes en el tiempo y también pues a nivel geográfico. Entonces sí pienso que podría complementar, pero pienso que reemplazarla del todo, pues no sé si sea pues como lo más conveniente. Bueno, yo creería que haciéndole alusión al título de la charla, el tiempo se nos fue volando. No Perfecto. sé, no sé si quieren de pronto ya finalizar con algún comentario, algo ya para que cerremos. Pues, o sea, yo quiero agradecerle al espacio de Enseño Porque Quiero, Micromúa, nuestros panelistas, a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el principio hasta el final y a los que se tuvieron que ir retirando también. Sabemos que fue un poquito larga, pero pues parece que no estuvo tan mal, puesto que vi unos comentarios muy, No muy los aburrimos. bonitos. Sí, vi unos comentarios muy bonitos en el chat, entonces como que, ay, tan bonitos. Gracias por estar acá y espero que hayan aprendido bastante de aves y microorganismos. Bueno, Hay unas preguntas muy chéveres, ahí están, sí. digamos, los contactos también, por si quieren, digamos, más información sobre la bibliografía o simplemente, pues, preguntas eh, pueden Que se con Curiosidad. nos libertad escaparon, sí. escribirnos, pueden con toda Todas libertad esas escribir. preguntas que se nos escaparon porque debido al tiempo, pues bueno, aquí están los contactos acá en pantalla y luego pueden entonces escribir. También les invito a que estén muy atentos a el Facebook de UDE@, lo pueden buscar así, UDE@ Educación Virtual, y pues allí publicamos todas las invitaciones a estos tipos de eventos, no solamente al de Enseño Porque Quiero y en convenio con Micromúa, sino que también tenemos Enseño Porque Quiero, que lo pueden, digamos que pueden participar como ponentes, cualquier persona que tenga algún tipo de vinculación con la universidad puede participar como ponente y como espectadores todos son bienvenidos. Entonces, muy atentos a las redes sociales para que nos sigan y quien quiera acceder a la grabación de este encuentro puede ingresar en el transcurso de la próxima semana a YouTube y ahí también buscan a UDE@ y también van a encontrar allí, o buscan Enseño Porque Quiero y van a encontrar allí las grabaciones de estos encuentros. Así que, bueno, esperamos que nos podamos ver pronto. Profes, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Lindo día. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias Feliz a día. todos.